queridos amigos, estamos en un nuevo espacio de Mujeres con Propósito y en esta tarde tenemos una gran invitada a la que le voy a presentar. Ella es Carolina Cuenca, es psicopedagoga, tiene 50 años, tiene dos hijas ya grandes, ¿verdad? Y efectúa materiales educativos y es defensora de las libertades básicas, de la defensa de la vida y la familia. Buenas tardes, Carolina, seas bienvenida a nuestro espacio. Nos sentamos entonces, chicas. Así, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Encantada de conocerles, de estar acá. Bueno, ya les conozco de alguna oportunidad, pero hoy, bueno, me siento muy honrada de esta invitación. Bueno, ya creo que la gran presentación o la mucha presentación de tu persona lo dijo María Elena, pero nos gustaría que nos des algún detalle de pronto. Bueno, lo que más me gusta hacer es leer y escribir. Soy olimpista a pie y católica de a pie también. Olimpista a pie, digo que me voy a la cancha. O sea que desde lejos. Y bueno, y así. Lo que realmente me apasiona mucho es la educación y la cultura, de cómo podemos también influir en positivo. Yo como mamá y también como profesional, desde donde me toca estar. Trabajo en un medio de prensa hace muchos años. Y bueno, estoy involucrada también en la sociedad civil en forma voluntaria, haciendo educación ciudadana. Entonces vemos que realmente trabajas bastante, digamos, para la sociedad, para la familia en especial. A través, creo que estás haciendo algo para los niños en este medio de prensa. Así es, yo elaboro materiales educativos dirigidos a niños de la comunidad educativa. Justamente una de las cosas que queremos rescatar un poco, que es legal en Paraguay, está en la Ley General de Educación, pero que muchas veces no se entiende y que hoy vemos con preocupación, ¿verdad? El quiebre de la comunidad educativa. Una de las cuestiones que me interesan mucho, siguiendo al pedagogo Montero Tirado, que es muy importante en Paraguay, recuperar un poco el sentido de comunidad. Por eso me encanta este ambiente de ustedes. Enseguida se sintió esa hospitalidad. O sea, recuperar las virtudes para vivir en comunidad. O sea, virtud digo, no valores solamente, porque estamos tratando de recuperar operativamente. O sea, no solamente desear algo, sino accionar, vivir. Y para eso también nos dimos cuenta que hay que recurrir a fuentes genuinas, ¿verdad? Fuentes genuinas donde uno aprende a ser amado y a poder también amar, incluso con heridas, límites, etc. Por eso soy, digamos así, pro familia, pero en el sentido, ¿verdad?, más amplio de la palabra. Muy bien, Carolina. En realidad que en Mujeres con Propósito siempre solemos preguntar respecto a la familia. Y quiero que nos comentes un poquito, porque dentro de este currículum hemos visto que fuiste casada, estás separada, con 2 hijas. Entonces querríamos ver cómo manejaste toda esa educación familiar respecto a las niñas, ya que muy pronto quedaste separada. Sí. Y la verdad que ahí sentí 2 cosas. Uno, la presencia de mis padres, que eran los abuelos de mis hijas, y que es la situación de muchas familias, ¿verdad?, que tienen sus padres apoyándoles, ¿verdad?, tanto a los que siguen casados como a los que no se separaron. Y 2, yo siempre he vivido mi separación como una herida existencial. Nunca he querido seguir el camino. Yo digo que hay 2 caminos, el realismo y el cinismo. El cinismo es decir que uno es héroe, que uno es mamá y papá y que todo uno llega con su propia voluntad y sus fuerzas. Yo, sin embargo, tengo otra forma de ver, una perspectiva diferente. Mi perspectiva es que
cuando un matrimonio no funciona, hay una herida, y que uno tiene que apoyarse justamente en lo esencial, en lo más valioso que uno tiene. Para mí fue mi familia. Qué interesante lo que nos está diciendo Carolina, queridas amigas y amigos que están compartiendo hoy, que de paso, ¿verdad? Estamos hablando como siempre de la familia, pero esta herida existencial, ¿cuántos de ustedes hoy día está pasando lo mismo? Una separación, un divorcio, y queda realmente algo en el corazón, Carolina. Sí, yo gracias a Dios, apoyada en la iglesia, en la comunidad cristiana, he aprendido, ¿verdad?, a mirarme a mí misma más que buscar culpables fuera, sino mirar mi historia y ver que realmente somos hijos de una cultura, para mí, abierta a la vida, abierta a la realidad. Y abierta a la vida no es solo, digamos, estar casado y tener varios hijos, sino para mí la apertura a la vida significa justamente, estando yo con esa herida, no hablarles mal a mis hijas del matrimonio, plantearles, por ejemplo, la familia como un bien social, como un bien para sí mismas, recuperar en mí y en la sociedad misma como pedagoga el sentido de la apertura a la vida y a la familia, ¿verdad? Y eso es gracias a que a mí también me han ayudado a vivir así, me han ayudado. O sea, yo lo que recibí nomás doy también. Bueno, yo quiero ahondar en como dijiste, iglesia. Sí. La iglesia también es una familia, Exacto. ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno consigue con eso? Con la contención emocional. Exacto. Porque sana las heridas y no busca culpable. Exacto. Porque muchas veces uno quiere sentirse culpable, pero no es así. Y Dios tiene un propósito para cada mujer, Exacto. para poder entenderlas más, a la que están heridas, lastimadas, para una contención emocional, ya que vos sos educadora, te facilita mucho eso. Y además que te hace ver la dimensión. Lo que nosotros también queremos rescatar con muchos amigos en nuestra cultura, que existe luego como parte de nuestra raíz cultural y que queremos rescatar para esta generación, es no un concepto nomás de personas, una vivencia de personas. Y ahí estás rescatando algo, ¿verdad?, que es la dimensión espiritual de la persona, que a veces queremos llevar nomás, me parece, o reducir, tipo, me voy a rezar los domingos. No, En liturgia solamente. la liturgia, sino que es una apertura a todo y ver en todo, contemplar en la realidad cotidiana, en mi trabajo, en las acciones sociales, una presencia. No me quita nunca la libertad, sino que me ayuda a ser libre. Y la libertad es la que te lleva al perdón y te lleva también a la reconciliación. Eso sí, es todo un proceso. Bueno, no es nada más. Realmente, María Elena, nuestra, como vos dijiste, es una gran invitada porque tiene conceptos tan precisos sobre cómo define esto que está ella hablando desde el punto de vista de que tuvo una gran ayuda con sus padres, que eso es muy importante porque es familia también, pero más que nada una ayuda de nuestro Creador. Ahora, yo quiero ahondar un poquito en ese tema, ¿verdad? Porque acá estamos viendo cómo la presencia de los abuelos es tan importante en estos casos, porque le han colaborado a Carolina. Ella dijo, no solamente en los valores, sino que en crear virtudes en la familia, en vivir virtudes en la familia. Y entonces, si podés comentarnos antes de pasar a una segunda etapa, porque vamos a ir ahondando en otros temas más, si cómo vivieron tus padres esa, diríamos, hasta paternidad adoptiva con tus hijas. Fantásticamente, porque siempre fueron ellos mismos. O sea, lo que yo vi es que no trataron de impostar, ni de... Realmente Dios nos iluminó en ese sentido de a poco, porque uno va viviendo la experiencia, no es lo mismo teorizar que vivir. El proceso. Con mucho, ahora, le voy a dar anécdotas. Yo, por ejemplo, trabajando en este medio de prensa, por supuesto, mucho más activa, o enseñando, etcétera, y
Había momentos en que tenía que discernir si aceptar o no, por ejemplo, otro trabajo más que una tentación de las madres en mi situación. ¿Por qué? Porque tenía que también pasar tiempo con mis hijas. Mis padres me apoyaban, decían, no, vamos a arreglarnos con lo que tenemos y vos venías a estar presente con tu hija. Otra anécdota. Mis hijas, ustedes sabían que algunos programas televisivos, antes televisión, ahora están en el tema de las redes, ¿verdad? Ya tenían contenido que no era muy apropiado para las criaturas. Entonces yo me sentía segura porque mis padres compartiendo nuestra visión es común sobre la necesidad, por ejemplo, de que los niños descansen, hagan actividades, jueguen, pinten y no tanto estar, por ejemplo, adheridos a novelas o cosas que no son para su edad. Entonces, en esas cuestiones, ¿verdad?, detalles de la vida, ellos, por ejemplo, tenían muy claro que estaban para colaborar y no eran los abuelos muy sobreprotectores en ese sentido. Sí cariñosos, pero no digamos, contradiciendo lo que a mí me parecía bien para mis hijas. Yo podía llamar de casa y ellos también me llamaban y me decían, mira que está haciendo tal cosa, tal travesura o tal, no nos gusta esto. Y no, esa coordinación yo veo que también era un poco una virtud en sí misma, pero se daba como algo natural, no era que nosotros, digamos, nos poníamos en una posición así como de tenemos que... No, se fue dando y con muchos aciertos y desaciertos. Yo, por ejemplo, veo eso en mis hijas, no es tampoco que a ellos no les afecte esto, sino habían aciertos y desaciertos, pero siempre sentimos el calor. O sea, que volvía el calor, digamos, después de uno experimentar. Yo experimenté siempre el amor gratuito de Dios en mi libertad, nunca me coartó mi libertad. Entonces yo también podía entender la libertad de mis padres y ellos, o sea, eso es lo que realmente yo sentí. Es decir, Carolina, por lo que yo estoy viendo también, queridos amigos, el diálogo. Exacto. Porque ella tuvo que posiblemente, antes de decirle a los padres, papá, mamá, ustedes me van a ayudar, aunque ellos mismos ya se hayan ofrecido, porque aman a su hija, a sus nietos, ¿verdad? Pero qué bueno, amigos, es el diálogo. El poder sentarse, planear, decir esto es lo que vamos a hacer, porque Carolina tiene su modo de pensar, quizás su papá y su mamá de otro, pero juntos llegaron a un acuerdo. Sí, y también un poco el sentido de pertenencia y la identidad. La identidad. Pero yo quiero también aclarar, ¿verdad?, que hubo momentos, como toda familia, el que está en matrimonio y el que no, el soltero también pasa momentos, digamos, de tensión y de roce, porque hay sensibilidades, hay momentos en que el dinero, sobre todo yo veo que también el matrimonio, ¿verdad?, a veces los afectos y el dinero, cuando está limitado, cuando hay deuda, en esos momentos críticos sale todito las reservas. Mismo la cultura también. La cultura, las reservas. Y mi papá, por ejemplo, tenía una posición anticlerical, yo me agarré fuerte de la iglesia porque tenía, ¿verdad?, ese deseo de conocer a Dios y él, sin embargo, no. Y eso me ayudó también a mí a forjarme en una libertad educativa, y es lo que también defiendo a nivel social, ¿verdad?, la verdadera libertad como responsabilidad y como camino hacia el bien. Seguridad. Sí, ahora, Carolina, vos sos comentarista de ese medio en el cual estás trabajando, aparte de elaborar todos estos medios educativos, porque estás con un suplemento escolar, ¿verdad? Entonces, ¿vos cómo ves hoy por hoy a la cultura paraguaya? ¿Hubo cambios? ¿Hubo retrocesos? ¿Cómo estás viendo en general? Sí, yo creo que la crisis de la familia es general, ¿verdad? Y el estilo de vida un poco más, tenemos más acceso también a bienes materiales, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Pero también el trabajo continuo, la mujer fuera de casa. En mi caso, por ejemplo, en el barrio antes, y yo soy mujer trabajadora fuera de casa, ¿verdad? Quiero aclarar que no tengo nada en contra, pero observo que cuando mamá y las amigas del barrio, el orgullo antes de las señoras del barrio era: mi hijo ya está estudiando, ya se fue a la universidad, ya se recibió. La mamá un poco era la que acogía, te daba de comer, estaba pendiente de las cosas del hogar, creaba el ambiente hogareño. Y hoy, como estamos muy ausentes casi todos, estamos la mamá afuera, los papás afuera,
eso mismo, por más de que no haya una crisis en esa familia así muy, muy severa, también yo veo que como que disminuye ese calor hogareño, que yo sí he experimentado. Y veo que en los niños además se suma hoy el tema del acceso a las redes, el individualismo, los mensajes que se van para ellos. Es un poco una vida muy, muy individualista. Y en ese sentido creo que hay peligros y desafíos, ¿verdad? Saber conciliar trabajo con hogar, saber crear un ambiente hogareño, pasar de esa teoría a la práctica. Y esto afecta en el colegio, afecta también a la sociedad. Es decir, Carolina, que pienso que acá vos estás haciendo casi un llamado de atención a papá, mamá y aún a los abuelos que cuiden los mensajes que los niños están recibiendo a través de las redes sociales. Pero ¿qué pasa, queridos amigos? Que de pronto, como dice Carolina, mamá trabajadora, papá trabajador, fuera de la casa, de pronto no hay abuelos. No siempre están los abuelos porque o no viven cerca de pronto, entonces los niños quedan libres y expuestos, ¿verdad, Rosa? ¿Qué opinas? Y la tecnología. Antes no salíamos de casa para no ver cosas que no se deben ver. Pero ahora en tu casa te traen la máquina. O sea, corro más peligro adentro que afuera. Muchas veces. ¿Por qué? La tecnología está haciendo el sentimiento duro. Se está poniendo indiferente a la familia, porque actuamos ya con la individualidad, ya no como sociedad. Siempre dice la gente, en ti me veo yo. Y eso ya no está ocurriendo. No puedo ponerme en posición de ella porque yo soy muy individual. Yo y mi cámara. ¿Y puedo decir algo? Sí, por favor. La pérdida del contacto corporal, porque Eso. por un lado se habla mucho, como hay mucho acceso a la pornografía, también se sensualiza mucho la música, etc. Parece que el contacto es un peligro, que es real, contacto corporal. Por otro lado, está, como decía Aristóteles, el justo medio, ¿verdad? Que está el defecto y el exceso. Sí. Ya nos cuesta hoy el abrazo, la compañía, el cuerpo, el cara a cara, porque también hay como un desapego por el mundo tecnológico del cuerpo en sí. Y del otro lado está el exceso, digamos que es el dar todo, la intimidad para todos, ¿verdad? Es como buscar... Ser muy abierto. Buscar, digamos, incluso instrumentalizar el cuerpo. Da igual, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿verdad? Da igual, porque el cuerpo es una cosa y yo voy por acá. Yo creo que uno de los grandes desafíos es recuperar la persona en su dimensión corporal, y creo que la vida comunitaria paraguaya, que es la cultura paraguaya que me preguntó María Elena, era mucho más de presencia física. Incluso a mí algunos amigos me dicen, pero yo le mando mensajes por WhatsApp y me dicen, pues yo quiero encontrarme personalmente y que hablemos personalmente. Ese es el paraguayo cara a cara. Creo que ese es un aspecto de la cultura paraguaya que me gustó mucho ver en estos días que tuvimos atrás los encuentros atléticos deportivos en Asunción. Ver cómo se vivía, que incluso los jóvenes paraguayos llamaban la atención de atletas de otros países, porque un poquito conservan, ¿no? Pero creo que es un desafío, ¿verdad? Que tenemos que apreciar más. Que tenemos que guardar. Hablando de lo que pasamos, ya sean los Juegos Panamericanos, creo que eran jóvenes de todos lados que vinieron, también celebramos el Día del Folclore, que es algo que nos caracteriza a nosotros como paraguayos, porque realmente amamos. Y acá está nuestra florcita de jazmín, que ya lo tenía yo acá, se me estaba ya achicharrando, pero en nuestro corazón amamos a nuestro país, amamos nuestra música, nuestro idioma, así que felicidades para todos. Abuelos, Sí. amamos a las tías, amamos en la iglesia. Hola, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo estás? Siempre es algarabía el paraguayo. Sí, Muy muy... Ahora, Carolina, yo recuerdo que hace un tiempo compartiste un material tan importante que muestra lo que es nuestra cultura paraguaya y cómo hemos cambiado poco. Recuerdo que habías nombrado
lee a la carta de Francisco Solano López que le envió al hijo que estaba becado en los Estados Unidos. Y por si acaso te acuerdes, poder compartir un poco todos esos consejos que un varón paraguayo le estaba dando a su hijo. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque él escribió esa carta en Ascurra en 1869, a escasos meses, junio era, a escasos meses de su hecatombe, la muerte de él, que fue en marzo del 70 y acabó la guerra. Imagínense, llevábamos ya 5 años de guerra terrible. Fue un intento de genocidio que no tiene nada que ver con los hermanos argentinos, brasileños que viven hoy, pero en ese momento hay historiadores que interpretan eso. La hispanidad tenía una serie de valores, que había un movimiento, sobre todo amparado en Inglaterra, que realmente quería como romper un poco esa hegemonía cultural de la llamada hispanidad. Bueno, fue realmente... ir en la carta, o sea, no fueron los gobiernos y los estados, ni mucho menos los pueblos. Fueron factores geopolíticos que influyeron en un ataque muy frontal al Paraguay. Bueno, el mariscal López, antes de morir, porque se habla mucho de su figura, si fue realmente un cobarde, valiente, bueno. Entonces esa carta a mí me pintó como era también como padre, porque él le dice a su hijo Emiliano Pessoa, que es su hijo de la primera pareja, que él le dice, ¿verdad? Por ejemplo, que como el hijo ya vivía muchos años en Estados Unidos, el hijo en una carta anterior le había dicho a su padre que quería que le diera una recomendación para un cónsul de allá, y le dijo, no, ganate por tus propios méritos. Segundo, le dejó, como ya veía él que él iba ya a morir, ¿verdad? Entonces él le dijo cosas valiosas. Le dijo, por ejemplo, esta carta léela varias veces. Cuida de tus hermanitos, siempre trata de honrar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros vamos a usar toda nuestra fortuna familiar en esta guerra. Así es que vos vas a tener que trabajar para vos y para tus hermanitos. Y no busques solamente trabajos de una categoría social dada, sino que si tenés que plantar la tierra, andá y plantá la tierra, porque es honroso el trabajo, pero vos cuidá de tus hermanitos. Y otra cosa que le decía, no malgastes el poco dinero que te puedo enviar, tratá de usar bien, hacé amistades que valgan la pena y pensá siempre que vos sos paraguayo y que me vas a dar orgullo a mí y a tu país por tus acciones. Bueno. O sea, que cada acción que haces, pensá en vos y en tu país. Perfecto. Ahora bien, Carolina, Rosa, María Elena, queridos amigos, ¿a qué viene todo esto? Estos consejos de Mariscal López, que siempre también fue muy querido para nuestro pueblo, ¿verdad? Para algunos por lo menos. Es también un llamado de atención para papá y mamá, poder darles claras enseñanzas hoy día a los hijos. Trabajen, estudien, gánense por sus propios medios. Puede ser que papá y mamá tengan suficiente conocimiento de todo y aún mucho poder económico, pero qué bueno es esto que nos está diciendo de cuál es el valor de ser papá y mamá consejeros. Papá y mamá que amen realmente a sus hijos. Es así, queridas amigas. Mismo. Sí. Pero hay más, Carolina, en esos artículos, porque vos das artículos de opinión en ese medio, ¿cuáles son los temas que normalmente solés abordar? Bueno, el tema que realmente me apasiona es la educación vinculada a la cultura. La educación tiene muchas definiciones y una de ellas que a mí me gusta mucho es de apertura a la realidad, pero es una apertura guiada, como dijo Inés, que me encanta. Es la guía, ¿verdad? ¿Quién te guía? Porque educar tiene dos acepciones, sacar de sí lo mejor, educare, y educare es señalar el camino, enseñarlo. Es señalar el camino, eso es un proceso guiado. ¿Y hacia qué? Hacia la mejora de la persona en todas sus dimensiones. Cuando la comunidad y las instituciones culturales ayudan a eso, las sociedades se vuelven civilizadas. No toda cultura es civilizada, porque hubo un tiempo en que por no querer discriminar a nadie,
como que todo vale, toda cultura. O sea, no es solamente el saber, No. sino el ser. Y acá estamos sufriendo eso porque un racionalismo extremo nos hizo, como decimos así, la cabeza hidrocefálica. A veces uno está como hinchado de conceptos, pero falta, por ejemplo, la empatía. Los niños mismos, en la escuela, la otra vez me estaban comentando, la actitud del niño que no tiene empatía hacia otro que es más pequeño que él, por ejemplo, o que tiene discapacidad. Bueno, pero también está el aspecto de la inteligencia, la voluntad y la memoria, que son las facultades espirituales de la persona. Hay gente que piensa que espiritualidad es la capa de invisibilidad de Harry Potter o la casa de los espíritus de Isabel Allende, o la santidad, o una cosa así como, yo creo en la santidad realista, pero no ese, digamos, estar fuera de uno alienado. No, el espíritu nuestro, hay que recuperar la dimensión espiritual y volver a unir incluso cerebralmente el hemisferio izquierdo y derecho. Esto yo no lo estoy inventando. Querida Carolina, que esto da para tener otro programa más, ¿verdad? Pero no podemos, pero ¿a qué volver a la familia? Evidentemente todo esto que estamos diciendo es porque la familia, papá, mamá y tú, mujer querida, ¿verdad? Tomar tu propio valor dentro de tu espacio, ¿verdad? Y criar niños sanos, que puedan ser individuos, que puedan ser ciudadanos realmente útiles a nuestro querido Paraguay. Y nos tenemos que despedir. Ahora, vamos a pedirle a Carolina para que dé un redondeo fantástico. Claro. Yo sé que ella va a hacerlo porque ya estamos próximos a terminar nuestro programa. Que des un redondeo respecto a la cultura paraguaya. Bueno, muy bien. La cultura paraguaya tiene aspectos muy buenos, positivos, que tenemos que rescatar, pero ir a las raíces reales. Por ejemplo, el sentido de hogar, ¿verdad? La hospitalidad, como decían ustedes, el saludo, incluso el idioma, ¿verdad? El bilingüismo ayuda mucho, no tener complejo de ser bilingües, sino que usar para bien esas capacidades, pensar y la vida comunitaria. Yo creo que ese es el gran aporte de la cultura paraguaya. Caraí y cuñacaraí se dice en guaraní, o sea, vos estás descalzo, raído, igual sos persona. Claro. Porque vos sos hijo de Dios, sos persona, no solo individuo y que está sujeto a leyes y estadísticas. Vos sos persona, sos digna, incluso antes de nacer y hasta la muerte. De decisión como la que tomo yo para despedirnos de este hermoso programa que hemos tenido con Carolina Cuenca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.